Bueno, qué gusto para toda la audiencia nuestra. Tenemos a nuestro hermano Oscar Pérez, un hombre de Dios aquí en California, pero con un testimonio y con un mensaje que va a llegar a tu corazón. ¿Cuántas veces nos hace falta perdonar? ¿Cuántas veces nos hace falta pedir perdón? Y más aún cuando capaz después de 35 años ocurre ese encuentro tan esperado en la vida de un niño con aquel ser que de pronto no vio por muchos años, que fue su padre. Yo te dejo con nuestro querido hermano Oscar Pérez para que escuches el testimonio, el perdón y el reencuentro con un padre después de 35 años. No te muevas. Mi nombre es Oscar Alberto Pérez, soy hermano del hermano Bruno en la fe, y este día estuvimos haciendo memoria sobre algún tema importante en la vida de mi vida propia, de acontecimientos de la cual yo viví de una manera bastante difícil en mi infancia. Crecí en la pequeña República del Salvador, Centroamérica, y allí acontecieron muchas cosas durante los primeros años de mi vida, a la cual todos pasamos por experiencias diferentes. Cada vida de cada ser humano no son las mismas, pero en mi caso personal, viviendo de un hogar quebrado totalmente, separado, en la cual no tuve la dicha que tuvieron muchos niños de tener un padre en sus hogares para guiar a la familia, para proteger a la familia. Fui absorbido por acontecimientos muy tristes y desagradables en mi vida, siendo apenas un niño, crecer sin el amor, sin la protección supuestamente de nuestro ser querido que es el Padre. Fuimos con mi hermano y yo, mi único hermano, hijos de la misma madre, desde luego. Tuvimos experiencias muy tristes, bastante tristes. Tal vez habrán casos que son mucho más impactantes que este. Pero lo que me trae a mí el hacer este tipo de comentarios, este tipo de testimonios, es hablar acerca de los efectos que suceden en un niño a temprana edad, emocionalmente, moralmente y espiritualmente, la falta de un padre. Es por eso que en esta mañana aquí en la ciudad de Orange County, acá en Los Ángeles, hemos tomado este tiempo para hablar algunas palabras sobre este tema que es bien importante, porque de hecho hay muchos casos iguales. Hay muchos niños que crecieron con ese trauma y nunca lo pudieron superar. En el caso mío, doy gracias a Dios que sí se pudo, y ese se llama el milagro del perdón. El perdón yo no lo conocí porque nunca fui enseñado cómo funciona o qué significa o para qué sirve. Solamente vivir por vivir, crecer y guardar dentro de esta caja que está aquí adentro de nuestro corazón todos esos recuerdos muy duros, muy difíciles, grandes traumas irreparables para un niño de 5 o 6 años, tal vez menos, lo que tiene mi memoria, que me acuerdo de 3 años para acá, lo que comenzó a sufrir como niño y aún ya grande, como joven, ir guardando esa raíz que iba creciendo día a día,
la raíz del odio, del rencor, la amargura que llevaba en mi corazón hacia mi ser querido, que era mi padre, que supuestamente debería de ser lo contrario, de afecto, de amor y cariño, en el cual no lo hubo. Crecí así, creando una barrera, un odio grande para con mi padre. Y decía yo mismo en mis noches de soledad, cómo mis amigos tienen esa dicha de tener un padre cerca, en la angustia, en la enfermedad, en el dolor, en la miseria, pero ahí están. Yo no lo tuve. Pero llegó un momento en el que ya no pude ocultar, tener ese trauma, ese dolor dentro de mí, tuve que sacarlo. Mas no sabía cómo. Y llegué un momento a decirle a mi padre que lo odiaba por todo lo que había hecho. Había cometido unos actos de cobardía muy grandes. Abandonó a mi madre, nos dejó solos, en el momento que más lo necesitábamos. Y eso creó en mí un odio interno. Aborrecía a mi padre, yo no quería oír ni hablar nada de él. Por 35 años, largos años, crecí sin él y nunca supe lo que era un consejo, una orientación, una guía, nada, absolutamente nada. Lo que hay un dicho muy común en los barrios, en las calles y en algunas mujeres, madres, que dicen que padre no es el que engendra, sino que el que cría. Y eso tiene razón, mucha lógica. Uno no puede cambiarlos, pero decir de momentos dicen muchas cosas estos dichos de la calle. Y yo no tuve más padre porque mi madre no se casó. Pero aunque se hubiera casado, de igual manera el amor se transmite con el cariño y el respeto, sea padre o no sea padre. De hecho, hay muchos hogares que hay hijos que tienen a un tutor, un padre que no es el biológico, pero lo quieren más que al padre, porque ese señor estuvo ahí en el momento que más lo necesitaba. Lo llevaba a la escuela, les daba el alimento, llegaba el fin de semana, lo llevaba al parque, lo llevaba a pasear. Pero yo carecía de todo eso. De tal manera que eso que les mencioné anterior, de la amargura, el odio, el rencor, creció más dentro de mí. A tal manera de que llegó un tiempo en que yo no quería verlo. La historia es muy larga, porque no solamente causó un daño de separación, una infamia con mi querida madre, que ya no está conmigo, soy huérfano de padre y madre, pero recuerdo que en mi infancia el varón, supuestamente que era el protector de la familia, puso en la cárcel a mi madre, porque él no quería vivir con ella, y pues en esos tiempos no había el programa de patria potestad, y si la había, pues no la practicaban en algunos países. Entonces ella no quería ceder, que dejárselos a él, de tal manera que para quitar y separarnos tuvo que inventar algo para que la pusieran a ella en prisión y luego llevarnos a nosotros a un hogar que no nos conocíamos a nadie.
ahí comenzó el calvario de estos dos niños, mi hermano mayor y yo, su servidor, que hoy está platicando este testimonio. Y no lo hago por la única razón de librarme, porque ya Dios me libró de todo eso que yo venía cargando por muchos años. El peso de sentirse un hijo abandonado, un hijo sin rumbo, una vida muy dura, muy dura. Entonces, ahí recuerdo yo que fui creciendo, y de ahí surge ya en una edad ya grande, a los 50 años aproximadamente, después de 35 años de alcoholismo, en el cual yo me hice adicción al alcoholismo por la razón de que emocionalmente pues crecí inseguro, y lo que produce esa inseguridad es que la falta de Dios, la falta de orientación, la falta del padre, la falta de la madre, entonces busca caminos que son realmente aparentemente buenos, pero no son buenos. Encuentro unas amistades que aparentemente se ven buenos, pero no son buenos, y caí en el abismo del alcohol por 35 años, ya grande. Y doy gracias a Dios que llegó un momento en el que tuve un encuentro con el Señor, y fue ahí donde verdaderamente hubo un gran cambio en mi vida. Eso vino a liberarme de todos esos temores que yo tenía, de toda esa inseguridad, de todo ese miedo y del alcoholismo mismo. Ya Dios había limpiado totalmente todo eso, había roto ataduras que por años, muchos años, yo las iba cargando, de manera de que ya no funcionaba yo ni como padre, ni como esposo, ni como hombre, porque todo lo hacía mal. ¿Y qué se puede esperar, verdad, de una persona con esas cualidades, en la que no puede controlarse por el alcoholismo, las adicciones, todas estas cosas que supuestamente eran para olvidar un pasado que no me dejaba, siempre estaba ahí martillando mi mente? Pero una noche, y doy gracias a Dios por esa noche, ya estando en los caminos del Señor, ya había entregado yo mi vida, vino a mi mente y me dice: habla con tu padre y pídele perdón. Y en esa noche, ¿y cómo le voy a pedir perdón a alguien que nunca estuvo conmigo? Una persona que me causó tanto daño, a mí y a mi hermano, y a mi madre más. Yo recuerdo cuando yo fui a esa cárcel a visitarla. En aquellos tiempos dejaban que entraran los niños a ver a la gente. Y mi madre lloraba. Y nos teníamos que quedar en la casa de una vecina mientras ella salía de ahí. Y de ahí nos llevaron con mi padre, que nunca lo volví a ver porque él viajaba mucho. Y fuimos creados por unas personas que no conocíamos. Fue triste, fue traumático. Pero Dios, en su gran misericordia, puso un corazón nuevo. Me dijo: pídele perdón a tu madre. Entendí verdaderamente la importancia que tiene que ver el perdón. La palabra así nos lo dice, que nos perdonemos unos con otros. No importa lo que hayan hecho. No importa por qué camino de amarguras haya usted atravesado,
del Salvador hasta acá. Y fue aquí donde sucedió el milagro, en este país. Aquí conocí el verdadero perdón, conocí el verdadero Dios, el que me transformó. Quitó todas esas cosas de mi mente, de mi corazón. Y me dije, voy a ir. Pero primero, Señor, concédeme, le dije, el momento para que yo vaya, el tiempo. Y le digo, te pido que me ayudes financieramente, porque la verdad los costos son bastante grandes de aquí a El Salvador, y ir y venir y pagar todo eso. Y no teníamos, financieramente hablando, los fondos para hacer ese viaje. Pedí a Dios que me ayudara. Y en ese mismo tiempo, mi hermano recibe una carta, y en esa carta venía escrita por manos de mi padre, donde le pedía que si lo podíamos visitar a El Salvador. Y de ahí que nos quería él pedir perdón por lo que él había hecho en el tiempo en que nosotros nacimos. Tuvimos una vida en la cual fuimos también separados después. Él se fue para otro lugar y yo me vine para otro lugar. Y también pasamos muchos años sin verlos. No contaba con nadie. Tuve que viajar hasta este país y pues tomé la decisión de hacer el viaje cuando me dijo mi hermano, vamos. Y hicimos todos los preparativos y Dios proveyó todos los gastos. Milagrosamente, lo digo aquí, gracias a una de mis hijas, de mi hija, de todos. Llegó una noche y me dijo, papá, ya sé lo que usted quería hacer, lo escuché, alguien me lo dijo, que quería hacer un viaje. También dijo que le pedía a Dios que le concediera ver todavía a su padre vivo y a su tía viva antes de que se fueran. Ya son personas mayores, muy mayores. Mi tía, porque era mi segunda madre, porque también con ella estuve muchos años. Y me dijo, ya pagué los costos del viaje. Y de lo que sobró, me dijo, aquí está para que se pase un mes, por lo menos, allá en El Salvador. Y pues no hubo expresión, no hubo momento así como para decirle, estoy soñando, o de veras es real, o eso. No, es real. Y ella suplió. Y nos fuimos a El Salvador. Y Dios seguía bendiciendo tanto a mi hija como a mí, por la razón de que ya el hombre, el cual tenía todos esos sentimientos dentro de sí mismo, desaparecieron. Y se llegó el tiempo del viaje. Y Dios ya venía trabajando en eso desde antes, desde muchos años atrás. Venía trabajando conmigo para mostrarme una cosa bien importante. No se puede vivir una vida normal, aparentemente, si usted tiene algo contra alguien, odio, rencor, y contra el ser que le dio la vida, que es su padre. Dios ya venía preparándome a mí para que se diera
este gran encuentro después de 35 años de no verlo. Y llegamos allá a El Salvador, baja el avión, nos reunimos ahí con unos parientes que ni conocía, que decían que eran mis tíos, ya mayores, y nos recogieron y nos llevaron allá al pueblo. Era una ciudad ya grandecita. Y llegamos allá a la ciudad, del aeropuerto hasta ahí, como unas 2 horas para poder llegar hasta ahí. Y yo no sabía qué decir, cómo recibirlo. Aunque de hecho ya Dios ya había limpiado todo aquello que estaba oculto dentro de mí, y ya me había dado un poco más de lucidez espiritual, una lucidez espiritual que había adquirido. Ya no era el varón que antes andaba por ahí, que no conocía de las cosas de Dios. Ya había tomado palabra de parte de Dios de lo que es importante para una persona, el librarse de todas esas cosas que no le permiten al hombre ser libre totalmente. Entonces llegamos al pueblo y ahí comenzamos a esperar al varón de Dios, y el varón de Dios allá vivía en otra casa, como a unas 5 bloques del lugar donde estábamos esperando. Y salí yo esa tarde, ya era tarde, para afuera, y lo que pude ver fue pues la calle empedrada, lejos allá. No había mucha gente en ese lugar, pero alcancé a divisar allá a la lejanía una silueta, y mi corazón me decía: este es tu padre. Y lo miraba, que venía aquel anciano caminando, y dije: sí, este es. Y ya se fue acercando, y todos estaban dentro de la casa: mi hermano, mi esposa, mi cuñada, que habíamos ido ese día en el mismo viaje, y mis tíos. Y yo nomás estaba afuera, como diciendo: ven, quiero que tú lo veas primero y él te vea a ti, porque el asunto es entre él y tú y yo, que soy el creador y el perdonador. Y ya que se acercó el anciano, se me queda viendo, y obviamente pues, aunque pasaron 35 años, hubieron cambios en nuestra fisonomía. Él sabía que yo era Oscar. Y me dijo: a ti te quería ver. He orado, dijo. Cuando él mencionó esa palabra, he orado por este momento, dije yo: mi padre ya tuvo un encuentro con el Señor, y he derramado lágrimas. Y me abrazó, allí parados en una calle empedrada, y me dijo: perdóname, hijo. El anciano me abrazó con un abrazo que nunca, desde que yo nací, que tenía uso de razón, lo sentí tan profundo. Y ahí se da el milagro del perdón. Le dije: Padre, desde hace mucho te perdoné, y Dios también ya te perdonó. Tú sigues siendo mi Padre. Hay que celebrar esto. Vamos a celebrar.
Hicimos preparativos allí. Ya salió mi hermano, salieron mi esposa, la presenté. Él ya conocía a la otra señora de mi esposo, de mi hermano, la esposa de él. Y planificamos que ese día iba a ser exclusivamente todo el día dedicado a él. Lo íbamos a pasear a diferentes lugares, diferentes restaurantes, diferentes lugares de atracciones familiares. Platicamos tantas cosas muy bonitas. Y en ese día, pues, que ocurrió ese milagro del perdón, en el cual lloramos, pude sentir algo que no está más en decirlo, pero aquella carga que todavía quedaba por ahí un poquito dentro de mí, desapareció totalmente. Yo me sentí como una plumita que se mueve por el aire y quiere bajar, sube y a veces sube de más, pero una libertad increíble, lo que nos dice la palabra de Dios, que una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se explica cómo es que llega esa paz. Y nos gozamos con el anciano, fuimos, paseamos, lo llevamos, comimos. El primer lugar que fuimos a visitarlo fue el Pollo Campero. Es un lugar allá que nuestros países tienen esa cadena de restaurantes. Y me acuerdo que me dijo, hijo, como 20 años que no entro a un lugar de estos. Y hoy se dio, tantas ganas que tenía de venir al Pollo Campero. Y le dije, padre, coma y pida todo lo que pueda. Y si quiere para llevar también. Y eso solamente lo hace a través del perdón. El perdón llega y empieza a poner las piezas que habíamos perdido de la confianza, del amor, del cariño y de la aceptación, y llega al profundo del corazón y lo transforma. Y nos sentimos como que si nos habíamos visto de por muchos años. Es de que este testimonio es para eso, que reflexionemos aquellos que algunas partes de nuestra vida han pasado por esta experiencia y que no han podido cómo solucionar o superar estos traumas. El único que los puede quitar es el perdón, con ayuda de Dios, desde luego. Dios es el que hace la obra completa. Desde que 3 días le dedicamos al anciano, y recuerdo cuando estábamos a la orilla de la playa, lo llevamos al mar, que tenía muchas ganas de ir a bañarse. El anciano ya grande se metió al mar y comenzó a nadar. Qué increíble, dije. Con razón, Dios le permitió llegar a ese momento. Se reunieron toda la familia de él. En total contamos 85 personas que yo no conocía. En ese lugar nos reunimos. Ahí ocurrió otro milagro. Conocí sobrinos, tíos, primos. La familia que él escogió en el abandono de nosotros progresó y multiplicó como Abraham. Era una familia numerosa y todos me abrazaban. Y dije, ¿qué cantidad podría tener para darle de comer a toda esta familia? Éramos más de 80.
Y entonces alguien salió y dijo, hermano, yo también soy cristiano, oremos y Dios sabrá lo que va a hacer. Pues el milagro también, ahí Dios proveyó. Todos comieron, hasta el último más pequeño de los niños, todos. Con tan poquito dinero que pusimos, tan poquito dinero, abundó comida. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y que fue un día hermoso en familia. Nos abrazamos, tenemos una foto por ahí que traje del Salvador, la tengo ahí precisamente en el lugar donde yo oro y donde hago mis apuntes, ahí en un rincón de mi casa. Ahí está la foto, los veo, ahí veo a mi padre, a mi tía, a mi tío, a mi hermano. Hermanos que nunca conocí en mi vida por 35, 40 años, los vi por primera vez. Y eso solo Dios lo hizo, de reunirnos a todos como familia. Es de que en este testimonio pues ocurrieron cosas muy hermosas. Y aún al final también fue hermoso. Oramos y me despedí, me vine de regreso, se terminó el tiempo. Y agarramos el avión. Compartimos con las demás personas, mi tía, también dedicamos otros 3 días para llevarla a diferentes lugares y nos venimos contentos. Habíamos cumplido nuestra misión, la misión y el propósito que Dios puso para probar y probarnos a nosotros, a sí mismos, lo que verdaderamente hace el perdón, cómo cambia la gente. Es importantísimo el perdonar, porque la palabra de Dios dice, si tú no perdonas a tu prójimo, ¿cómo te voy yo a perdonar a ti? Tenemos que dar un ejemplo. Y yo doy gracias a Dios por lo que ocurrió, cómo fue, cómo se fue juntando todas las cosas, las piezas, de volver otra vez a reconstruir mi vida desde niño y llegar a la conclusión de que verdaderamente como familia todavía funcionamos porque estábamos vivos, porque ya muertos. ¿Para qué pedir perdón? Ya no vale. Entonces, el mensaje es claro. En vida tenemos que arreglar todos estos asuntos para poder una vida aceptable, aprobada y que sea buena ante los ojos de Dios. De que nos regresamos aquí a California y llegamos a California. Llegamos a la casa, bajamos las maletas, mi hermano se fue para su hogar, nosotros nos quedamos aquí en la bella ciudad de Rialto, California, en la cual yo vivo. Entrando y suena el teléfono. Dice, bueno, nos van a dar, mucha gente ya sabe que veníamos, nos ha visto por el Facebook o algo, y nos va a felicitar. Y la llamada era internacional, venía de El Salvador. Y llama un tío y me dice, te llamo para decirte nada más que hoy falleció tu padre. Gracias, Señor, por haberme permitido verlo, como te lo dije yo una vez, una noche, antes de que muriera, pedirle perdón. Y que Él también pidiese perdón. Y eso es lo más bello que no se me va a olvidar nunca. Es por eso que el perdón es importantísimo. Practicarla en la vida de cada
ser humano, de cada hermano en la fe. Y murió. Al día siguiente entra otra llamada. Mi querida tía, mi segunda madre, también falleció. Tal parece que no estaban esperando el momento que llegáramos nosotros para cumplir con ese deseo grande de pedir perdón, de recibirnos, de abrazarnos, de llorar. Yo considero de que ellos, el Señor los recibió, porque ellos eran salvos, ya habían conocido al Señor. Y que este testimonio es para tomar un tiempo allá en la soledad, del cuarto, en la privacidad de su cama, medite en la almohada antes de dormir. Y si hay alguien que tiene todavía, tuvo ese corazón que todavía no ha expulsado, ese sentir que oprime, que no lo deja ser feliz, pueda hablar con Dios y decirle: Padre, ayúdame para pedir perdón. Y es ahí donde se da el milagro, revivir una vida en plenitud, sin estorbos, sin cosas, barreras que impiden ser feliz en una familia. Gracias, hermano Bruno. Que Dios le bendiga a todos aquellos donde llegará este pequeño testimonio. Gracias, muchas gracias.